Hermanos, bienvenidos a mi cuarto. Yo también estoy encerrado en casa, pero me siento muy feliz de saber que nuestro Padre Celestial nos ama y que siempre Él nos espera con los brazos abiertos. Aún las circunstancias en las que nos encontremos, Él nos espera y quiere que nos arrepintamos y le sigamos por medio de nuestro Señor Jesucristo, con sus enseñanzas, por medio de las Escrituras, donde podemos aprender grandes consejos, donde podemos aprender sus enseñanzas, donde podemos aprender lindas historias, como por ejemplo la que vamos a aprender el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca del rey Benjamín. Pero espere, cuando escuchamos la palabra rey, lo primero que se nos viene a nuestra mente es una corona o un castillo o lujos o quizás a una persona muy soberbia. El día de hoy vamos a conocer a un rey muy distinto. Vamos a conocer a un rey muy servicial. Y vamos a empezar con un dominio de escrituras que está en Mosías capítulo 2, el versículo 17. Dice: y he aquí, os digo estas cosas para que aprendáis sabiduría, para que sepáis que cuando os halláis al servicio de vuestros semejantes, solo estáis al servicio de nuestro Dios. Eso quiere decir que cuando nosotros estamos al servicio de nuestro primo o nuestro amigo o al servicio de nuestro vecino, solamente estamos al servicio de nuestro Dios. En el versículo 16, el versículo anterior, el rey Benjamín ahí explica claramente que él no servía a sus semejantes para que las personas lo elogien. Él servía con su llamamiento porque quería servir solamente a Dios. Entonces, hermanos, hoy en día es donde con más fuerza debemos trabajar con el Evangelio, donde con más fuerza debemos trabajar con nuestro llamamiento, donde con más fuerza debemos ayudar a nuestro prójimo. El rey Benjamín, como todos sabemos, enseñaba a su pueblo, pero antes de enseñar a su pueblo, ¿en quién se enfocaba él? ¿En dónde enseñaba primero? En su casa. Y vamos a ver qué nos dice el libro de Mosías. En los primeros versículos nada más, en el versículo 2, dice: y aconteció que tenía 3 hijos, y le puso por nombre Mosías, Elorún y Elamán, e hizo que fueran instruidos en todo el idioma de sus padres, a fin de que así llegaran a ser hombres de entendimiento. Entonces el rey Benjamín sabía que las escrituras le iban a hacer a sus hijos grandes hombres de entendimiento. Y en el versículo 3 dice: y también los instruyó con respecto a los anales que estaban grabados sobre las planchas de bronce, diciendo: hijos míos, quisiera que recordaseis que si no fuera por estas planchas que contienen estos anales y estos mandamientos, habríamos padecido en la ignorancia, aún ahora mismo, no conociendo los misterios de Dios. No hubieran conocido las revelaciones y profecías, dice. Entonces, el rey Benjamín, acá vemos claramente que él siempre le enseñaba a sus hijos acerca de las escrituras. Él siempre centraba el evangelio en su hogar, tal como nos ha mandado hoy en día el profeta. Tenemos ahora el manual Ven Sígueme, que es el evangelio centrado en el hogar. Y vamos a ver ahora en Tercera de Nefi, el capítulo 17, el versículo 2. Cuando Jesucristo enseñaba a sus discípulos, muchas veces sus discípulos no le entendían. ¿Y a dónde les mandaba Jesucristo a meditar? A sus casas. Dice en el versículo 2: veo que sois débiles, que no podéis comprender todas mis palabras, que al Padre me ha mandado que os hable en esta ocasión. En el versículo 3: por tanto, id a vuestras casas y meditad. Entonces nosotros estamos ahora en nuestras casas, pero ¿qué nos falta tal vez? Meditad. Meditad en las cosas que aprendemos de la capilla, las cosas que aprendemos de nuestras noches de hogar. Recordar y meditar, dice, las cosas que os he dicho. O sea, recordar, meditar el Evangelio de Jesucristo. Y pedid al Padre en mi nombre que podáis entender. Si hay algo que no podemos entender, debemos orar y pedir al Padre Celestial. Dice: y preparad vuestras mentes. Aquí Jesucristo nos está mandando a preparar nuestras mentes. ¿Y cómo preparamos nuestras mentes? ¿Cómo enseñó el rey Benjamín a su familia en la casa a preparar sus mentes? Vamos a ver en Mosías capítulo 1, el versículo 6. ¿De qué hablaba el rey Benjamín con su familia? ¿Qué era lo que testificaba? Dice en el versículo 6: oh hijos míos, quisiera que recordaseis que estas palabras son verdaderas, y también que estos anales son verdaderos. Y he aquí, también las planchas de Nefi que contienen los anales y las palabras de nuestros padres desde el tiempo en que salieron de Jerusalén hasta ahora son verdaderas. Y podemos saber de su certeza porque las tenemos ante nuestros ojos. Entonces el rey Benjamín no solamente testificaba en ese momento a su familia en su casa, sino que estaba testificando para nosotros, para nuestros días. Y dice en el versículo 7, ¿de qué otra forma preparaba el rey Benjamín a su familia, aparte de dar su testimonio?
Dice en el versículo 7, y ahora bien, hijos míos, quisiera que os acordaseis de escudriñarlas diligentemente. Entonces el rey Benjamín preparaba sus mentes a su familia en la casa, diciéndoles que escudriñen las escrituras. El rey Benjamín preparaba a su familia en sus casas, sus mentes, testificando de nuestro Señor Jesucristo, del Evangelio. No hablaba solamente de las cosas que acontecían, de las noticias que decía en ese momento. Él dice que hablaba de Jesucristo, hablaba del Evangelio, y les decía que las escudriñe siempre, porque era un tesoro para él. Sabía que ese tesoro era para él y para su familia, y los inculcaba siempre a estudiar las escrituras. Y dice escudriñarlas diligentemente. ¿Qué significa diligentemente? Constantemente. Leer las escrituras en casa diligentemente significa que yo voy a ver más las escrituras que las noticias en estos momentos. Entonces, si yo me concentro más en las escrituras, voy a poder preparar mi mente. ¿Y para qué voy a preparar mi mente? Nosotros, cuando preparamos nuestra mente, se nos hace más fácil ser obedientes a los mandamientos de Dios. Miren qué dice en el versículo 41 del capítulo 2. Dice, y además quisiera que considereseis el bendito y feliz estado de aquellos que guardan los mandamientos de Dios, porque aquí ellos son bendecidos en todas las cosas, tanto temporales como espirituales, y si continúan fieles hasta el fin, son recibidos en el cielo, para que así moren con Dios en un estado de interminable felicidad. Oh, recordar que estas cosas son verdaderas, porque el Señor Dios lo ha declarado. Entonces acá hay esta frase muy interesante que dice, porque he aquí ellos son bendecidos en todas las cosas, tanto temporales como espirituales, siempre y cuando guardemos los mandamientos. ¿Y cuándo vamos a guardar los mandamientos? Cuando nosotros preparemos nuestras mentes. ¿Y de qué forma? Una de las formas que nos enseña el rey Benjamín es escudriñando las escrituras. Y vamos a leer ahora el capítulo 3, pero espere, suscríbete y dale clic a la campanita para que le pueda llegar las notificaciones cada vez que compartamos un video. Y así podemos llegar a más personas a que puedan conocer el verdadero evangelio de Jesucristo. Y así ayudar con el recogimiento de Israel como lo hacía el rey Benjamín. El rey Benjamín, en ese tiempo no había internet, pero él se paraba en el templo y hablaba a todas las personas que podían estar a su alcance, y entre ellos se compartían, y así todos podían hacer el recogimiento de Israel, que hasta ahora podemos hacerlo nosotros. Y vamos a ver, por ejemplo, qué era lo que hablaba el rey Benjamín cuando se paraba en el templo. ¿De quién hablaba? Dice, por ejemplo, en el versículo 5, Mosías capítulo 3, versículo 5, porque he aquí que viene el tiempo y no está muy distante en que con poder el Señor omnipotente que reina, que era y que es de eternidad en eternidad, descenderá del cielo entre los hijos de los hombres, y morará en un tabernáculo de barro, e irá entre los hombres efectuando grandes milagros, tales como sanar a los enfermos, levantar a los muertos, hacer que los cojos anden, y que los ciegos reciban su vista, y que los sordos oigan, y curar toda clase de enfermedades. Toda clase de enfermedades. No debemos tener temor, hermanos. Acá nos está hablando claramente las Escrituras, ¿no? De que Jesucristo es capaz de curar todas clases de enfermedades. Y vamos a ver aquí cómo el rey Benjamín se preocupaba por su pueblo, y él vio que no todos los de su pueblo guardaban los mandamientos, y les habló acerca del hombre natural. Y vamos a ver en el versículo 19 que también es otro dominio de Escrituras. Y dice en el versículo 19, porque el hombre natural es enemigo de Dios, y lo ha sido desde la caída de Adán, y lo será para siempre jamás, a menos que se someta al influjo del Santo Espíritu. Y aquí quiero detenerme un ratito. En el Santo Espíritu dice, nosotros hoy en día estamos en casa y tenemos la oportunidad de hacer que el Espíritu Santo también se quede en casa. En ese tiempo del rey Benjamín, ¿había tribulaciones? ¿Existía Satanás? Sí. Hoy en día también. Vamos a hacerlo de esta manera. Digamos que en la calle están las tribulaciones y Satanás. Y en la casa está Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, las Escrituras, y está lo más hermoso que tenemos en esta vida terrenal, nuestra familia. Y debemos aprovechar estos momentos para poder compartir el Evangelio, para poder preparar nuestras mentes, como lo hacía el rey Benjamín con su familia en casa, a preparar sus mentes para poder guardar los mandamientos y poder soportar todas las dificultades y tribulaciones que se nos vengan de este mundo. Y dice en el versículo 19,
y se despoje del hombre natural y se haga santo por la expiación de Cristo, el Señor, y se vuelva como un niño, sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor y dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente infligir sobre él, tal como un niño se somete a su padre. Y para tener todos estos atributos, ¿no? A ser sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor, primero debemos preparar nuestras mentes. Y ya nos explicó el rey Benjamín cómo debemos preparar nuestras mentes para poder así guardar con más facilidad los mandamientos de Dios. Hermanos, el hombre natural es aquel que comprende lo físico, pero no percibe lo espiritual. Y eso quería compartirles en el nombre de Jesucristo. Amén.